¿Qué onda? ¿Qué tal? Yo soy Mercedes Miguel. Síganme en Instagram como Nina Bella y en Facebook como Nina Miguel. Seguimos con el especial de Navidad, Salvando el Semestre. Bueno, en un anterior video ya me presenté, ya les dije mi edad y a qué me dedico. Ahora les voy a contar un dato curioso. Mi papá es técnico en electrónica y hace un año estábamos haciendo un letrero de estos que son con luces LED y él me estaba preguntando, ¿quieres que te lo conecte en serie o en paralelo? Y yo la verdad no le puse atención y ahora me arrepiento. Pero bueno, este trabajo está hecho con sudor, lágrimas y todo mi esfuerzo. Espero que le guste, profe, y por favor no me repruebe. ¿Por qué me reprobaría si literalmente soy este? Pero bueno, ahora sí, comenzamos. Bueno, para nuestros cálculos manuales necesitamos las siguientes fórmulas. Viva la reina Isabel. Voltaje es igual a resistencia total por corriente total. Y para despejar esa corriente necesitamos que corriente total es igual al voltaje sobre resistencia total. De esta manera vamos a poder ir trabajando nuestro circuito. A continuación les mostraré algún ejemplo. Si yo tengo un circuito, aquí está nuestra pila, aquí está más, menos, este va a ser de 7 volts. Y aquí tengo mi R1, que es de 5.6K. Y después tengo mi R2, que es de 4.7K, es decir, 4700 ohms. Puedo saber la corriente que pasa a través de estas dos, si suponemos que este es un circuito completo como este. Lo único que necesitamos es lo siguiente. Es importante conocer nuestra resistencia total, ya que con esto vamos a poder sacar todas nuestras medidas. En este caso es de 48.059 kilo ohms. Y bueno, ya que tenemos esta resistencia, vamos a utilizar esta fórmula. Nuestro voltaje es de 7 volts, entonces tenemos 7 volts sobre los 48.059 ohms. Es importante utilizar bien las unidades, ya que si yo le pusiera nada más 4.059 y no especifico que son kilo ohms, nos va a salir un resultado incorrecto. Al hacer nuestro cálculo, nos da una corriente de 145 microamperes, ya que el voltaje es muy bajo en comparación con nuestra resistencia total. Por eso es que nos sale en micro, pero no importa porque en estas unidades todavía lo podemos seguir trabajando. Entonces, si estas dos están en serie, significa que tanto esta resistencia como esta tienen esta corriente. Y a su vez, esa corriente sería nuestra corriente total, nuestra IT. En caso de que tuviéramos, por ejemplo, aquí va nuestro circuito. Tenemos 1, 2, 3 en paralelo. Aquí ya sería más difícil saber cuánto es nuestra corriente, ya que esto en total tiene la misma corriente que estos dos. Pero estos tres que están aquí dentro son diferentes. Así que para despejarlos vamos a utilizar nuestro voltaje. Ejemplo, en esta parte tengo una resistencia total de 14.367 kilo ohms. Y con esto vamos a ir haciendo el despeje. Al multiplicar esta resistencia por esta corriente nos da un voltaje de 2.08 milivolts.
Y como sabemos, el voltaje sí es igual en aquellas resistencias que están en paralelo. Así que cada una de estas tiene ese voltaje. Vamos a hacer, por ejemplo, la primera que tengo, que es una resistencia de 27 kilo ohms. Así que para saber la corriente que pasa a través de esta resistencia vamos a volver a utilizar esta fórmula, ya que ya habíamos encontrado nuestro voltaje. Entonces quedaría como 2.8 milivolts sobre mi resistencia, que es de 27.000 ohms, y nos da una corriente de 30.5 microamperes. Y así es como vamos a ir sacando cada una de nuestras corrientes y voltajes en cada una de las resistencias. Bueno, también como parte de la práctica se nos pide simular los 4 circuitos en Proteus, y este es un programa, una aplicación, no sé cómo llamarle. Y bueno, para descargarlo es muy fácil. Ponemos cómo descargar Proteus y nos aparecen varios videos. El que yo elegí es este. Quiero agradecer a Electronica Legends por enseñarme a descargar Proteus. Y ya lo tenemos acá. Para comenzar a utilizarlo, vamos a abrir el programa y comenzamos aquí en esta hojita en blanco que dice nuevo proyecto. O también le podemos dar aquí donde literalmente dice nuevo proyecto. Aquí podemos editar el nombre de nuestro proyecto. Vamos a hacer uno como ejemplo, vamos a poner circuitos ejemplo. Y vamos a dejar seleccionado tal como está acá el nuevo proyecto. Damos next, así como está, vamos dando next y finish. Una vez que ya tenemos nuestra página, nos abre así. Bueno, normalmente nos tiene que abrir así en este color y tiene una cuadrícula. Esa cuadrícula se la podemos quitar muy fácil. Quiero agradecer a Astrid que me explicó cómo quitarle la cuadrícula y cambiarle el color de la hoja. Y de la misma manera quiero agradecer a Gerardo porque fue quien le enseñó a Astrid. Aquí donde tiene la opción de conmutar la rejilla, aquí podemos ver los diferentes estilos. A mí me gusta más así, para poder tomar las capturas más fácil. Luego en plantilla vamos a fijar los colores del diseño, y el color del fondo, que sería este, lo vamos a pasar a blanco. Y el color de caja, para que no nos estropee esta línea y este puntito a la hora de tomar las capturas, también lo vamos a poner en blanco. Y le damos a aceptar. Ahora sí, literalmente ya está nuestro hoja en blanco. Con un mouse es más fácil trabajarlo, pero en este caso tengo el de la laptop. Para alejarnos o acercarnos, nada más es cuestión de irlo manejando acá. Le vamos dando zoom, nos alejamos, ahí está bien. Y vamos a ir a esta parte donde dice P. Aquí vamos a escribir resistor. Y la primera que sale le damos enter. Y ahora este lapicito nos va a ir indicando dónde vamos a colocar nuestra resistencia. Nada más damos clic. Aquí como podemos ver nos aparece muy pequeño. Eso se arregla acercándonos con el zoom. Ahora sí damos clic para que inserte. Y ya nos da la resistencia con el nombre R1 porque es la primera. Y en automático nos da un valor de 10K. Para editarla simplemente damos doble clic. El nombre se lo podemos dejar así. Y nada más le cambiamos el valor. En este caso voy a ponerle de 1K. A mí me gustó trabajarlo de la siguiente manera. Yo acomodaba así todas las resistencias y después ya las iba acomodando bien. 1, 2, 3. Vamos a hacer un ejemplo más corto, nada más con sus resistencias. Ya que tengo todas ahí colocadas, le doy doble clic y le voy cambiando los valores. Vamos a ponerle 7.2K. Ahorita le ponemos 20. Si nos equivocamos con la tecla Escape, nada más nos salimos y ya no guarda los cambios. Ahora sí, aquí 23K. Yo estoy utilizando puros valores a partir de 1K y menores a 100. Pero aquí se pueden utilizar los valores normal. Como por ejemplo aquí me equivoqué y nada más con control Z revertimos ese cambio que fue erróneo. Eso pasó porque no estaba colocado el cursor aquí donde va el valor, estaba aquí en el de referencia. Y listo, aquí terminamos de colocar los valores. Aquí por ejemplo no le di bien clic y nada más me manda a editar el nombre de la resistencia. Listo, ahora sí vamos a editar el valor, vamos a ponerle 6.8K y ahora sí. Tenemos que darle clic bien en la resistencia para que podamos moverla. En mi caso le estoy dando 2 clics para asegurarme de que efectivamente ya estoy tomando la resistencia. Para girarla, en caso de que si requerimos alguna resistencia en vertical, nada más con esta flechita que está en círculo que dice girar bloque y seleccionamos. Normalmente yo utilicé a 90 grados. Si por ejemplo tenemos un grupo de resistencias que necesitamos girar, por ejemplo todas estas a vertical, basta con que con el lápiz seleccionamos un área vacía y arrastramos. De esta forma ya seleccionamos las dos y en conjunto las vamos a girar a 90 grados. Como podemos observar, pues ya es más fácil manipularlas y ya no tenemos que estar yendo una por una. Ahora sí voy a colocar esta aquí y esta por último acá. Procedo a alinear estas más para acá. Nuevamente nos vamos aquí a la P y le ponemos P source y listo. Quiero agradecer a mi compañero que me enseñó a colocar las resistencias y la fuente de poder porque yo no la encontraba. Incluso vi un tutorial pero no le entendí. Ahora sí procedemos a dar clic en el nodo de la resistencia
y damos clic en el nodo de la pila para conectar. Y así nos vamos una por una. Y listo. Aquí nos quedó nuestro primer circuito como prueba. Y bueno, en un siguiente video les estaré explicando cómo podemos medir aquí el voltaje y la corriente, ya que primero necesitamos sacar los cálculos, digamos, manuales y en Proteus para que posteriormente los podamos llevar a cabo en la realidad. Bueno, el primer paso para empezar a medir el voltaje utilizando Proteus, vamos a quitar esto porque sería trampa enseñarles desde este punto. Vamos a seleccionar esta parte donde dice modo instrumento virtual. Quitamos la música por derechos de autor, no voy a decir que nos bajen el video. Y luego aquí seleccionamos DC voltímetro. Bueno, el voltímetro. DC porque es corriente directa. Y bueno, aquí ya lo tenemos. El primer paso, como siempre, es configurarlo en las unidades que vamos a estar trabajando. Anteriormente yo ya había sacado el voltaje de manera real, con un multímetro, y me salían todos en milivolts. Entonces, pues pequeño spoiler, voy a utilizar milivolts. Ya que lo tengo configurado, ahora sí lo rotamos. Y listo. Lo acomodamos. Ya medí el voltaje de la resistencia 1, así que ahora voy con la 2. Damos clic acá para poder conectarlo y le damos a iniciar simulación, como siempre. Y aquí nos está marcando 15.4 milivolts positivo. Recuerden que si aquí le sale negativo, nada más es necesario invertir la polaridad de este con control M. Pero antes de hacer algún cambio, pues necesitamos pausar la simulación, si no, no va a hacer nada. Bueno, ya que tengo aquí mi valor, le voy a tomar captura para agregarlo a mi reporte. Ahora sí, el siguiente paso va a ser medir la corriente. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es, de cierto modo, cortar el flujo de la corriente que hay en nuestro circuito. Esto se obtiene nada más seccionando una parte del cable. Se puede hacer antes o después de la resistencia que vamos a medir. Como podemos observar, solamente es cuestión de seccionar una parte del cable para que de este modo ya no haya flujo de corriente en nuestro circuito. Y después procedemos nada más a darle esa continuidad, pero utilizando el multímetro en lugar del propio cable. De este modo vamos a ir obteniendo la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Cabe aclarar que la corriente va a ser igual en aquellas resistencias que están en serie y va a ser diferente en las que están en paralelo, al contrario del voltaje, ya que ese es igual en las resistencias que están en paralelo y es diferente en las que están en serie. Y bueno, aquí ya nada más nos queda hacer los cálculos correspondientes para corroborar que sean correctas nuestras mediciones. En mi caso, en este circuito, mi corriente total es igual a la corriente que pasa por mi primer resistencia, ya que esta está en serie y como les comentaba, la corriente es igual en las que están en serie. Así que podríamos usar ese valor como nuestra corriente total. Aquí tenemos una vista más amplia de cómo es que vamos calculando el voltaje. Como podemos observar, tenemos resistencias en serie y en paralelo. Y como podemos ver, tenemos algunas en paralelo. En ese caso, solo necesitaríamos tomarle medidas a una, porque en automático las demás miden lo mismo. Aquí les muestro más detalladamente cómo es que se ve cuando vamos abriendo los nodos. Como les comentaba, es cuestión de cortar la continuidad de nuestro circuito y devolverle esa misma continuidad, pero esta vez usando el multímetro. Aquí, por ejemplo, debo tener cuidado con mis unidades, ya que me marcan microamperes, y si lo tengo en mili, pues no se vería ningún valor. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los pasos para registrarnos y poder utilizar Tinkercad. Acompáñenme. El primer paso es ingresar a tinkercad.com en algún navegador y ya que estemos en la página vamos a darle en registrarse. Bueno, aquí vamos a crear nuestra cuenta. No tenemos algún código de clase, así que le vamos a dar en crear una cuenta personal. Iniciar con el correo y aquí vamos a llenar los datos que nos pide.
México y ponemos nuestra fecha de nacimiento, esto para corroborar que seamos mayores de edad. Y le damos siguiente. Aquí vamos a ingresar nuestro correo electrónico. Aquí vamos a ingresar con nuestro correo electrónico institucional para que podamos tener acceso a todas las funciones que nos brinda esta página. Bueno, aquí ya nos dice que ya nos hemos registrado porque anteriormente ya tenía mi cuenta. En ese caso, ya lo único que hacemos sería iniciar sesión y ya podemos empezar a crear nuestros circuitos simulados. Vamos a comenzar a medir la corriente hasta el paso va a ser a ver nuestro circuito que habíamos armado. Vamos a entrar a este panel de los componentes y vamos a seleccionar todos para poder tener acceso a todos los elementos que nos van a depender. Vamos a seleccionar que dice multímetro, ya que este es el que vamos a utilizar para medir. Y vamos a buscar acá donde dice fuente de alimentación, también de este lado, y aquí vamos a poder elegir para guardar que tiene. Este circuito me quedó muy grande en cuestión de la resistencia total, es como decir 260 más alto, ya que de lo contrario no me van a aparecer las mediciones. La corriente en clase estuvimos utilizando la de 5, así que así le voy a dejar y procedo a conectar el nodo negativo al lado de los negativos y el nodo positivo en el lado de los positivos. Es importante que le coloquemos la notita con nuestro nombre, ya que en el archivo se solicita que todas las capturas tengan nuestro nombre, matrícula y la materia. La recorro un lugar más hacia la derecha para que las patitas ya no estén tocando el nodo y ya no tenga continuación este circuito. Pues yo necesito que quede abierto de los dos lados, así que con un pequeño cable voy a unir la fila donde hay continuidad y donde quedó la patita de la resistencia. Ahora el lado positivo de este multímetro lo conecto al lado que quedó libre de la resistencia y el negativo lo conecto con la parte de la resistencia siguiente del circuito. Antes de iniciar la simulación necesito estar segura de que mi multímetro va a funcionar, así que le doy clic y veo que está en modo voltaje y yo necesito amperaje, así que solo lo cambio y ahora sí comenzamos la simulación. Aquí me salió 115 miliamperes y voy a proceder a realizar mis capturas de esta resistencia en el circuito 3 y como podemos ver me da lo mismo que en Proteus, así que podemos decir que está correcto y procedo a tomar la captura. Este proceso lo vamos a ir repitiendo con todas nuestras resistencias. Procedemos a poner el nodo y del otro lado medimos y vamos a ir tomando captura de todas. En este punto es importante cerciorarnos de que esté conectado correctamente nuestro circuito, ya que a mí me pasó que estaba tratando de medir la corriente, pero no me marcaba nada. Y después me di cuenta de que era porque estaba abriendo mal el nodo. En un siguiente video les muestro de forma física
cómo es que realicé este procedimiento, ya que se me hizo un poco más fácil de lo que había visto en algunos tutoriales y pues se me hace que es también más práctico y más rápido. También es importante recordar las unidades en las que estamos trabajando, que pueden ser si es voltaje, volts o milivolts. Si es corriente, pueden ser amperios o miliamperios. A mí me salieron mayormente microamperios, pero eso ya va a depender de la resistencia total de nuestro circuito y del voltaje que estemos utilizando. En mi caso utilicé resistencias relativamente grandes, entonces me salía una resistencia total pues mucho más grande. Y el voltaje que estábamos utilizando para este trabajo no era el suficiente como para compensar y que salieran en unidades un poco más grandes. Aquí estamos terminando de tomar las capturas de las diferentes corrientes que tiene nuestro circuito para poder pasar al siguiente paso en el que medimos el voltaje de estas mismas resistencias. Bueno, para medir nuestro voltaje es prácticamente lo mismo que en el paso anterior que usamos para medir corriente. La diferencia es que esta vez no necesitamos abrir ningún nodo y lo podemos hacer directamente en las resistencias. Así que procedemos a tomar la medición de estas, como les había mencionado, como son resistencias en paralelo, el voltaje de una es el voltaje de otra. Así que basta con que tomemos la de una. Tomamos el polo positivo, lo ponemos en la patita que está energizada con el positivo y aquí iría la del lado negativo. También es necesario que ya esté previamente configurada nuestra fuente de poder con el voltaje que requiramos. Por ejemplo, aquí le puse 15 volts porque es con el que estuve trabajando para este circuito. Es importante recordar que el multímetro debe estar en voltaje en este caso, si no pues nos va a salir una medición incorrecta. Y comenzamos con la simulación. Nos dice que son 517 milivolts y este sería tanto de R1 como de R2, ya que lo podemos comprobar cambiando de nodos. Lo pasamos a nuestra siguiente resistencia, comenzamos la simulación y nos da lo mismo. Así que con esto podemos comprobar lo que nos decía el profesor, que pues el voltaje es el mismo cuando están en paralelo. Y bueno, ahora vamos a probar con alguna de las que están en serie, también para comprobar que el voltaje va a ser diferente en estas resistencias. Aquí ya tengo y nos da 7.23 volts. Aquí ya nos marca volts, hace rato eran milivolts. Vamos a probarlo en la otra y nuevamente nos da un voltaje diferente. Y bueno, el día de hoy ya no alcanzamos asesoría y ya estamos con los últimos pasos, que es medir la corriente y el voltaje. Así que vamos a ir al laboratorio a pedir una fuente. Este laboratorio se encuentra en el edificio CCO3 o CC03, no sé, alias El Queso. El primer paso para poder solicitar los materiales aquí es registrarnos. Nos pide nuestro nombre, nuestro correo de estudiante. Este laboratorio está en el piso 3 del Queso. Es el salón 309, laboratorio de hardware 2. Para poder pedir aquí los materiales, nos registramos y posteriormente nos presentamos a pedir el material. En este caso es una fuente de voltaje y un multímetro. Cuando nos presten este material, tenemos que dejar nuestra credencial de estudiante para que posteriormente, cuando vengamos a entregar el material, se revise que esté en buen estado
y ya nos regresa nuestra credencial. Estoy aquí con el equipo. Aquí ya previamente nos habíamos registrado y nos están entregando la fuente de voltaje. Se cercioran de que esté en buen estado, no tenga ninguna falla, así como el multímetro. Y ya con eso podemos empezar a medir voltaje y corriente. Ese es el proceso de cuando venimos a pedir una fuente de poder. Ahora solo queda conectarla y ajustar el voltaje y el amperaje dependiendo de lo que necesitemos para nuestro circuito. En mi caso yo utilicé voltajes de 12, 15, 30 y 10 voltios. Bueno, los materiales que utilizamos, la fuente y el multímetro. También necesitamos unos cables largos con una parte ya pelada para que esto sea lo que entra a la fuente y luego el otro extremo es lo que entra en nuestra proto. Aquí estamos armando el multímetro dependiendo de lo que vayamos a medir, ya sea voltaje o corriente, es del lado que va conectado el cablecito rojo. Y bueno, a continuación vamos a mostrarles cómo realizamos este proceso. Bueno, ya que tenemos nuestras protos, es importante mencionar que las resistencias deben estar al ras de la protoboard, ya que si quedan un poco salidas corren el riesgo de que se aplasten, se tuercen y se llega a romper la patita. Y a veces así nos pasa que está rota y por eso no nos da el voltaje, no nos marca nada, porque pues fueron colocadas de manera incorrecta. Entonces es necesario verificar que todas estén bien conectadas, al igual que los cables que nos ayudan a intercomunicar estas dos partes. Y bueno, también es necesario cablear en esta parte para que haya una continuación en este lado de la proto, ya que como vimos anteriormente, aquí tiene un espacio y pues aquí no hay continuidad en el flujo de corriente. Hola, ¿qué tal? Pues ya seguimos aquí en el laboratorio de hardware. El día de hoy no alcanzamos a sacar cita, así que tocó pedir aquí una fuente de voltaje y el multímetro. Así que en un momento les enseñaré el proceso de cómo medimos corriente en un circuito ya aplicado en la vida real. Para comenzar a usar la fuente de poder necesitamos un cable que ya esté pelado de un extremo lo suficientemente largo para que lo podamos poner. Aquí arriba hay un hueco y por ahí vamos a meter este alambre y ya por abajo sale. Este lo vamos a enrollar sobre la entrada. Debemos tener cuidado de que no quede haciendo contacto con el otro polo, ya que podemos provocar un corto. Y ya valió la fuente. Sí. Ya que lo tengamos, procedemos a cerrar esta parte y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Bueno, aquí les muestro el proceso con el cual estoy midiendo la corriente. El circuito originalmente es así. Aquí, como ven, todos tienen continuidad, pero para medir la corriente necesitamos abrir un nodo. Entonces, esta resistencia la recorro un lugar acá y con este pequeño cable voy a hacer que este lado esté conectado en serie con este y este es el que nos quedaría libre. Como este viene del positivo y este va al negativo, la punta roja la colocamos acá y la punta del negativo aquí. Y ya podemos observar que nos da 145.1 microamperes, que es aproximadamente lo que nos había salido en Proteus y Tinkercad.
Entonces aquí podemos concluir que está correctamente medido y los valores pueden llegar a variar un poco, pero eso lo vamos a ver después cuando hagamos la tabla de errores. Bueno, el siguiente paso es medir el voltaje en nuestra proto real utilizando un multímetro en modo voltímetro. Para este paso, lo único que necesitamos hacer es nuevamente configurar nuestra fuente de voltaje dependiendo de la resistencia total que hayamos tenido y el voltaje que vayamos a necesitar. Basta con colocar las puntas del multímetro en las patitas, vulgarmente, como decimos, de nuestra resistencia. De este modo, pues vamos a poder medir el voltaje que pasa a través de esa resistencia y pues así podemos ir midiendo cada una de ellas. En algunos casos, cuando ponemos al revés las puntas del multímetro, nos sale un valor negativo, pero pues esto no es tan relevante ya que basta con invertir este orden. Y bueno, para el último punto en el que se nos pide mencionar los problemas que surgieron en esta actividad, yo creo que siento que fue algo deficiente el reporte que logré hacer, ya que el tiempo pues sinceramente ya no me dio. Y pues creo que pude haber hecho algo mejor. Espero que por lo menos sea entendible. Y siento que sí aprendí algo de esta actividad, ya que el día que fui a la revisión del punto 15, que era realizar ahí en vivo las mediciones, pues sí me salieron. Entonces yo creo que sí aprendí la teoría y la práctica para medir el voltaje y la corriente. Y pues nada más me faltó poder plasmarlo un poco mejor en mi reporte. También otro problema que siento que surgió y fue más en los últimos días fue que ya no alcanzamos asesorías, ya en los últimos días ya no hubo, ya que pues es comprensible, no son los últimos días. Y pues esta actividad también nos enseñó a trabajar en equipo, ya que se entrega de manera individual, pero en conjunto con el equipo con el que anteriormente estuve trabajando en esta clase, pues nos reunimos para entre todos poder ayudarnos y que esta actividad saliera lo mejor posible. Yo creo que también es muy buena esta actividad porque nos incentiva a probar las tecnologías, cómo podemos simular este cableado de un circuito en Tinkercad y Proteus. Yo personalmente no conocía estos software hasta que pues entré a esta materia y los empezamos a utilizar. Yo creo que me va a servir a futuro para mis siguientes materias que son relacionadas a esta y pues en general para mi carrera. Así que esta actividad pues yo creo que salió más o menos bien.